Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas en materia de derechos humanos de conformidad con la recomendación de la CDHEZ 05-2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que presenta la diputada Ana María Romo Fonseca, y le solicito pase a tribuna. Con su permiso, Presidenta. Le solicito me autorice dar a conocer una síntesis de la iniciativa, dado que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de este día. Claro que sí, diputada, adelante. Muchas gracias. La que suscribe diputada Ana María Romo Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La educación y sobre todo las instancias educativas deberán privilegiar la dignidad como el derecho universal que adquiere todo individuo a ser tratado con justicia, por el simple hecho de ser humano y ocupar un espacio sociocultural. Es necesario los beneficios socioculturales y económicos de una sociedad, toda persona que conviva y comparta dentro de ella. De este modo, todo estudiante que participe en el proceso educativo es merecedor de estima y respeto a su dignidad, es decir, durante el acto de aprendizaje escolar merece ser tratado en atención a las normas de convivencia de la institución escolar. Ante la percepción de dignidad escrita, la educación formal podrá consolidar el carácter humanizador, sustentando en el quehacer en lo humano, que valora y dignifica la personalidad. El concepto de dignidad parece abarcar diversas significaciones según lo utilicen los complejos contextos de la vida diaria. Sin embargo, al ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo está relacionado con el desempeño del docente y en conjunción con el término respeto. Articula así las referencias de respeto a la dignidad del alumno. Ahora bien, una vez que se ha dejado claro las concepciones e impactos respecto a las necesidades del acceso al ejercicio del derecho a la dignidad en todas sus vertientes y sobre todo de su vigencia en todos los ámbitos de la vida del humano, es como se toma la esencia de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, marcado con el número 05/2024, recomendación que fue el resultado del expediente CDHEZ-281/2023, en el que de manera sintetizada se dio bajo los siguientes hechos. El 18 de mayo del 2023, un diario de circulación estatal publicó que estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas difunden una carta. Luego, desde el muro de Francisco Elizondo, dio a conocer el contenido de la misma carta. El contenido referido de esta carta consiste en la denuncia pública que realizan las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas respecto del trato que reciben por parte del personal académico y directivo. En consecuencia, el 19 de mayo siguiente, los hechos se calificaron como una presunta violación al derecho a recibir un trato digno en el ambiente docente. Refirieron no quejarse de la exigencia de las materias, sino de las humillaciones y malos tratos en las prácticas. Señalaron que su generación está llena de historias de malos tratos, discriminación, misoginias, machismos, homofobias, abusos de poder que son expuestas a las autoridades, pero siempre dejadas en el olvido. Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, la comisión realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos. Solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables y en vía de colaboración. Se consultaron documentos y la carpeta de investigación relacionada con los hechos y se realizaron las demás diligencias necesarias para la emisión de la referida recomendación. Al remitirse a la legislación que rige a la Universidad Autónoma de Zacatecas,
es de advertir que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, data del 13 de junio del 2001, es decir, no se encuentra armonizada con la incorporación en el sistema jurídico nacional y estatal de los derechos humanos, pues la reforma constitucional en materia de derechos humanos aconteció 10 años después, el 10 de junio del año 2011, sin que se advierta modificación o reforma alguna en la legislación de la universidad. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas consideró que se actualiza la responsabilidad institucional por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas en virtud de la omisión en la que han incurrido para obstaculizar e impedir el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales. De forma general de sus alumnas y alumnos, pues no se atiende el derecho que les asiste a recibir un trato digno por parte de las y los docentes de la unidad académica en donde se suscitó el hecho. Asimismo, por no investigarse con perspectivas de género, con la perspectiva también de orientación sexual, de la identidad y la expresión de género y características sexuales, con perspectivas de derechos humanos, las quejas presentadas por el alumnado y soslayar las formas y tratos que se les brinda en su formación profesional, las violencias no pueden justificarse de ninguna manera y, como ya se dijo, la libertad de cátedra no faculta a las y los docentes en ir en contra de la dignidad humana de sus estudiantes. La Comisión de Derechos Humanos emitió y publicó y notificó debidamente las siguientes recomendaciones. Primera, en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se diseñe un plan de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias, incluyendo las cometidas contra las mujeres por razones de género, contra personas por su orientación sexual, identidad y expresión de género, relacionadas con la violencia docente, denunciadas por la población escolar de la unidad académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Segunda, en un plazo máximo de 1 mes, contado a partir de la notificación de la presente recomendación, simplemente al interior de la unidad académica un plan de atención y seguimiento de casos de violencia de docentes. Y tercera, se realicen las gestiones necesarias tendientes a armonizar la legislación universitaria con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ello en virtud de que se hace necesario otorgar la certeza jurídica a las y los estudiantes de que sus derechos humanos son incluidos y atendidos. Dado lo anterior, es que se encuentra la necesidad de elevar a la consideración de la 65ª legislatura la presente iniciativa con objeto de dar cumplimiento a la recomendación 05/2024, que fue el resultado del expediente de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, /281/2023. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas en materia de derechos humanos, de conformidad con la recomendación CDHZ/05/2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Esta ley, sus reglamentos y las disposiciones de carácter general que de ella deriven se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 1, 3 y 4 en materia de igualdad sustantiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la presente ley se tomarán en cuenta el principio pro persona e interpretación conforme al artículo 4 de la fracción primera a la cuarta, doy lectura a la fracción quinta. Coadyuvar a que se erradique la marginación y la desigualdad social mediante la universalidad del conocimiento, el respeto y fomento de los derechos humanos y las garantías para su ejercicio y el desarrollo de los más elevados valores humanos, fortaleciendo así la soberanía y la identidad nacional. Artículo quinto. Para el cumplimiento de la alta misión que el Estado le confiere, la universidad tiene plena autonomía académica y administrativa,
Lo anterior dentro de los límites de la legislación en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistemas anticorrupción. Posee también la facultad y la responsabilidad de gobernarse en forma democrática, sin más limitaciones y prerrogativas que las que le imponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y esta ley. Artículo 9. La universidad tendrá las siguientes atribuciones. Me paso a la fracción segunda. Expedir el Estatuto General, los reglamentos y demás normas necesarias para el cumplimiento de sus fines, las que deberán contener como mínimo criterio y protocolos en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistema anticorrupción. Fracción octava. Establecer los mecanismos y las formas de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, estudiantes y trabajadores de la universidad, acorde con los protocolos de acceso y respeto a los derechos humanos que para tal efecto se emitan. Fracción décima. Elaborar su plan de desarrollo institucional y los planes anuales general, por área y por unidad académica, así como la creación de criterios, mecanismos y protocolos de atención en materia de derechos humanos, así como la adopción de medidas necesarias para su protección. 15. Comprobar y fiscalizar el ejercicio de las funciones académicas, administrativas y financieras y rendir al respecto por conducto de sus autoridades informe público anual en los términos de la legislación universitaria, así como de la legislación en materia de ejercicio del recurso público que corresponda. Artículo 10. Las autoridades universitarias se abstendrán de lo siguiente. Fracción primera. Realizar todo acto que implique militancia política al interior de los espacios de la universidad o con grupos de universitarios. Lo anterior sin perjuicio del estudio y análisis científico y filosófico de cualquier fenómeno cultural de tal naturaleza. Fracción segunda. Realizar actos de carácter religioso que comprometa o lesione la autonomía, el desarrollo cotidiano de las actividades y el patrimonio de la institución. Lo anterior, sin el perjuicio del estudio y análisis científico y filosófico de cualquier fenómeno cultural de tal naturaleza. Fracción tercera. Realizar actos que vulneren, menoscaben o lesionen los derechos humanos de la comunidad universitaria. Fracción cuarta. Omitir, atender quejas o denuncias en materia de derechos humanos. Y fracción quinta. Permitir o consentir actos que puedan lesionar los derechos humanos de las y los estudiantes, así como de la comunidad universitaria. Lo anterior sin perjuicio del estudio y análisis científico y filosófico de cualquier fenómeno cultural de tal naturaleza. Artículo 17. Serán atribuciones del Consejo Universitario 21º establecer los criterios de interpretación de orden jurídico universitario, los cuales deberán, conforme a la perspectiva de género, respeto y garantía de acceso a los derechos humanos. Fracción 26ª. Vigilar el pleno respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria, fundamentalmente de las y los alumnos. Fracción 27ª, las que demás le otorguen la ley. Artículo 1. El rector tendrá los siguientes deberes y derechos. 13ª. Contratar personal académico y administrativo y dar por terminada la relación laboral de conformidad con los contratos colectivos. La terminación de las relaciones laborales se habrán de realizar con apego a los principios laborales y respeto a los derechos humanos. 15ª. Velar por el cabal cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley, el Estatuto General y demás reglamentos aplicables, así como los protocolos en materia de derechos humanos. 20ª. Velar por el cabal cumplimiento de las normas generales y estatales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistema anticorrupción. 21ª. Las demás que señale esta ley, el Estatuto General y demás reglamentos. Artículo 26. El Tribunal Universitario dictará sus fallos con imparcialidad e independencia de criterio. Estará dotado de plena jurisdicción para resolver las controversias que se susciten entre integrantes de la comunidad universitaria al interpretar y aplicar la legislación interna que rige la universidad mediante protocolos de perspectiva de género y respeto a la protección de los derechos humanos. Artículo 33.
del primero al octavo. En las resoluciones del Tribunal Universitario deberá los protocolos de perspectivas de género y respeto a protección a los derechos humanos. Artículo 37, fracción sexta. Velar por el cabal cumplimiento de las normas generales y estatales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistema anticorrupción. Artículo 44. Fracción décima, velar por el cabal cumplimiento de las normas generales y estatales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistema anticorrupción, y 11ª, las demás que se deriven de esta ley y su reglamentación. Artículo 47. 13ª, velar por el cabal cumplimiento de las normas generales y estatales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a una vida libre de violencia, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y sistema anticorrupción. Y 14ª, las demás que se deriven de la legislación universitaria. Artículo 53. 25ª, vigilar el desempeño de los estudiantes, así como la procuración de su desarrollo y salud mental. Sexta, supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal académico y administrativo en materia de atención con las y los estudiantes, supervisando su respeto y trato acorde a los protocolos y respetando sus derechos humanos. 13ª, investigar las faltas e imponer sanciones a los académicos, estudiantes y personal administrativo por infracciones leves de acuerdo a esta ley y a su reglamento. Lo anterior de acuerdo a los protocolos en materia de derechos humanos que para el efecto sean diseñados. Artículo 66. Es obligación de los universitarios respetar y cumplir las disposiciones de esta ley, la de los estatutos universitarios, la de sus reglamentos y demás normas que de ellos emanen, así como los acuerdos de la autoridad y órganos de gobierno que tomen conforme a sus funciones. Igualmente es obligación el respetar y no impedir actividades de la institución, preservar el patrimonio cultural universitario y permitir el funcionamiento adecuado de todos los recintos universitarios. De igual forma, es obligación de los universitarios el respeto irrestricto a los derechos humanos de la comunidad universitaria en general, así como denunciar por los medios idóneos cualquier abuso o falta que se pudiera dar al interior de la universidad. Artículo 67, fracción segunda. Conducirse con hostilidad o coacción en actos concretos en contra de cualquier universitario en forma individual o colectiva por razones ideológicas, de género o de orden puramente personal. Fracción octava, cometer conductas ilícitas, graves, dirigidas contra coexistencia, la unidad, el decoro y los fines esenciales de la universidad, así como de cualquier violación a los derechos humanos. Artículo 71. Los universitarios tendrán el derecho de ser asesorados en la defensa de sus derechos. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. La Universidad Autónoma de Zacatecas deberá realizar las adecuaciones necesarias a su estatuto orgánico y demás normatividad interna en un plazo no mayor a máximo de 90 días naturales. Zacatecas, a día 13 de mayo del 2025. Atentamente, diputada Ana María Romo Fonseca. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación.